Que Dios les bendiga. De nuevo con ustedes el Padre Robertson Rodríguez, aquí en el canal Arquidiocesano, a través de su programa Echando las Redes. Y en esta oportunidad, en esta semana, que Dios nos regala de existencia, justo dentro del tiempo de Pascua aún, ¿verdad? Estamos meditando sobre amar a la iglesia. ¿Y qué es el amor? El amor a la iglesia. Sí, es aquel sentimiento que Dios ha puesto en nuestros corazones, aquella fuerza, aquella capacidad, aquella virtud que el ser humano tiene para poder querer, ¿sí?, de una manera radical a los demás. Y en este caso, amar a la iglesia es querer con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ¿sí?, aquella institución que el Señor nos dejó. Y no estoy hablando de amar a la iglesia, amar un templo y las cuatro paredes. No estoy hablando de amar a nuestra capilla solamente, no. Amar a la iglesia es amar todo lo que Jesús ha enseñado, amar toda la revelación, amar la palabra de Dios, amar a tus hermanos y a tu comunidad, a tu grupo, a tu pastoral, a tu movimiento, a tu párroco. Es amar a la jerarquía de la iglesia, amar al Papa, seguir las instrucciones del Papa, ¿sí? Es amar también al magisterio, los documentos que tenemos, los concilios, los sínodos, la literatura que tenemos en la iglesia. Eso es amar a la iglesia. Amar a la iglesia es amar también la vida de los santos, abrazar su vida, darnos cuenta cómo nos interpela sus vidas. Y también tratar de imitar sus vidas. Eso es amar a la iglesia. Amar a la iglesia, repito, no es solamente amar a una institución, una instancia. No solo porque sí, no, sino que es amar todo el contenido de fe y de revelación que Dios ha hecho. Desde el Antiguo Testamento, pasando por la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy. Y cómo Dios se sigue revelando. Eso es amar a la iglesia. Y por eso te invito para que no pierdas tu amor por Cristo, tu amor a la iglesia. Y dentro de la misma iglesia vamos a descubrir el llamado que Dios nos hace. Así es. Así como Jesús en San Lucas capítulo 5 del 1 al 11 llama a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, echando las redes a través de Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Echaron las redes, luego los llamó. Vengan y serán pescadores de hombres. Así Jesús te sigue llamando dentro de la iglesia. San Juan 23, y lo decía al inicio de nuestro programa, en el espacio, en el segmento de El rostro de la palabra. San Juan 23 decía: la iglesia es madre y maestra, sabe enseñarnos, sabe acogernos, sabe acompañarnos, sabe llevarnos a Jesús. Es el trabajo de una mamá. Y por eso siéntete privilegiado porque estás dentro de la iglesia. La iglesia nunca te deja solo. La iglesia nunca te desampara. Pueden venir momentos de tribulación, cansancios, problemas, desalientos. La iglesia estará contigo. La iglesia está ahí contigo, a tu lado. Pueden venir pandemias. Puede venir cualquier virus, que se venga el virus que quiera. Pero ¿sabes algo? El Señor está allí y la iglesia estará siempre contigo. No lo dudes, ni tengas miedo. Siempre Dios se manifiesta en la iglesia. Por eso la iglesia es madre y maestra. Me llama la atención y va a parecer un poquito fuerte, pero son cosas que son ciertas. ¿Sabes algo? Me llama la atención cómo en este tiempo de cuarentena, de encierro, me he dado cuenta cómo la iglesia ha ido a trabajar con los necesitados, a los hospitales con los enfermos. Sí, me enteré de sacerdotes que han ido a atender a los enfermos del coronavirus aquí en Guatemala. Así es, allá al hospital de Villanueva. Sí, me he enterado, y como parroquia nosotros mismos hemos promovido la acción social para con los que no tienen, llevar artículos de primera necesidad. La iglesia lo hace. No he visto esto, o tal vez yo me estoy equivocando y lo puedo corregir, ¿verdad? Ojalá que así sea. No he visto a otras denominaciones armando combos, preparándose para ir a la misión, tratando de ayudar en este tiempo a los necesitados. No lo he visto con la iglesia. Y por eso la iglesia sigue siendo madre, porque acompaña.
¿Cómo no amar a tu iglesia? ¿Cómo no darle gracias a Dios porque naciste en iglesia? Y si tú has recibido de tus padres tus primeros pasos en la fe, y si esos primeros pasos en la fe han sido dentro de esta iglesia católica, no renuncias a tu fe. Jamás renuncias a lo que tus padres te han regalado, porque es un gran tesoro el que tus padres te han dado. A través de la fe en la iglesia tienes el compendio de los sacramentos, tienes la oportunidad de crecer como comunidad, tienes la oportunidad de conocer, de amar, de seguir y de anunciar más a Jesús, la persona de Cristo vivo. Y por eso te invito para que te llenes de alegría y de emoción cuando escuches hablar de tu iglesia. La iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Una en la fe que nos une, no nos divide. Y aunque seamos personas de diferentes lugares y culturas, la iglesia sigue siendo una por la unidad del Evangelio, por la unidad que supone el Papa y sus pastores. Así es. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que como en la iglesia se tiene también la verdad. Y de esto lo dice la segunda carta de Timoteo que acabábamos de escuchar hace breves instantes en unos segmentos anteriores. La iglesia tiene el contenido de la verdad y de la revelación. El catecismo de la Iglesia Católica numeral 2032 y 2033 nos habla de esto, y cómo incluso los pastores son los primeros en acompañar con una sana doctrina, con una propuesta de espiritualidad, ¿sí?, y de teología, pueden acompañar a su pueblo. Por eso, quédate con nosotros, quédate con tu canal arquidiocesano, quédate con el programa Echando las Redes. Queridos amigos de su canal arquidiocesano, continuamos entonces con este tema, amar a la iglesia, aquí en su programa Echando las Redes. Justo estamos en el segmento ¿qué haría Jesús? Y aquí nos hacemos una serie de preguntas. ¿Qué haría Jesús de cara a su iglesia? ¿Jesús amaría a su iglesia? ¿Ama el Señor a la iglesia? Evidentemente, si no estuviera presente, no hubiera dejado en Pedro, como lo decíamos en el segmento anterior, las llaves del reino. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no hubiera dejado la institución de los sacramentos, como en la noche de Jueves Santo, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal en sus apóstoles. Si Jesús no amara a la iglesia, pues no habría jerarquía de la iglesia, no habrían santos y santas. Si Jesús no amara a la iglesia, no tuviéramos los dogmas, incluso no tuviéramos los milagros eucarísticos que a lo largo de la historia de la iglesia se han realizado y se siguen realizando hoy. Así que grandes signos más de la presencia de Dios. Así que debemos aprender a amar a nuestra iglesia. Y claro, dentro de la iglesia aprender a descubrir nuestra llamada. En la iglesia descubrí yo mi llamada. Por ejemplo, recuerdo que me acompañó gratamente un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Yo era joven, tenía 18 años, 17, 18 años. Hicimos un proceso largo de acompañamiento, me motivaba, me animaba. Mire, Robertson, anímese a entrar al seminario. Mire, Robertson, su fe le motiva para que descubra su vocación. Mire, y así poco a poco, el testimonio de un gran sacerdote que todavía vive, el padre Gavino Pineda Alvisures, oriundo de Palencia, aquí en Guatemala, pues me enseñó también a través de su testimonio cómo amar a la iglesia, cómo amar al necesitado, cómo amar al enfermo, y eso dentro de la iglesia. Y por eso, ¿por qué no amar a la iglesia? Si en la iglesia descubrí que Dios me llamaba. Y si tú eres un joven, si tú estás con una inquietud en tu corazón, ama tu fe, ama lo que haces, lo que vives en tu espiritualidad, y ama también el testimonio de aquellos que se acercan a ti con un sincero corazón. Así que démosle gracias a Dios porque la iglesia es un espacio propicio para la fe, para la evangelización y para también amar a Dios. Si amas a Dios, amas a Jesús, amas al Espíritu, amas a tu iglesia. Ninguna persona que hable mal de Dios ama a la iglesia, no. Ninguna persona que esté criticando a su párroco está amando a la iglesia, no. Una persona que esté criticando a su propio grupo, comunidad, está amando a la iglesia, no.
Amar a la iglesia es quererla con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Así como tú quieres a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tu familia. Los amas con un sincero corazón. Los amas sin restricciones. Eso es amar a tu iglesia también. Amas a tu iglesia con sus cosas buenas y malas. San Agustín, un gran santo, obispo y doctor de la iglesia, ha influido su teología hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que decía San Agustín? La iglesia es santa y pecadora. Por eso la amamos con sus signos de santidad, con sus cosas hermosas, pero también con sus signos de pobreza y de pecado, con sus cosas que no son muy agradables. Así amamos a nuestra iglesia. Por eso te invito para que le des gracias a Dios porque has nacido en esta fe. Cada domingo lo decimos, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Has nacido en esta fe de Dios que Dios te ha dado, en esta fe que tus padres te han transmitido, en esta fe de la iglesia. ¿Estás amando a tu iglesia? ¿Estás amando los sacramentos? ¿Estás amando a tus sacerdotes? ¿Estás amando a María? ¿Estás amando la Santa Eucaristía? ¿Estás amando cada espacio que se da dentro de la iglesia? Bueno, pues te invito para que lo hagas. Y en algún momento puedes tener alguna inconformidad que digas, no estoy de acuerdo con lo que dijo el Padre. No estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo en este momento. No te preocupes. La iglesia siempre es sabia. Por eso lo decía San Juan 23, es madre y maestra. Y aunque en algún momento no estés de acuerdo, sabes reconocer la presencia de Dios en ese actuar. Sabes reconocer la presencia de Dios en esa instancia, en esas iniciativas. Aquí cabe un dicho popular que dice, Dios escribe recto en líneas torcidas. Evidentemente las líneas torcidas somos nosotros los seres humanos, y la inspiración del Espíritu Santo a través de la iglesia es quien escribe recto. Y por eso, sí, no te avergüences de tu fe, no te avergüences de tu iglesia, no te avergüences de tu comunidad, no te avergüences de tu grupo, no te avergüences de lo que profesas. Es más, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, ¿sí? Primera carta de Pedro 3 nos dice lo siguiente: aprende a dar razón de tu fe, de lo que crees, de lo que esperas, de tu fe, de tu esperanza. Por eso, da razón allá afuera de tu iglesia. Si amas a la iglesia, hablarás bien de tu iglesia. Por eso te invito para que te prepares. Hay un dicho popular que dice, católico ignorante, seguro protestante. ¿Lo has escuchado? Bueno, pues ojalá no se cumpla en ti. Muchas veces hay personas que no conocen su fe y por eso no aman a su iglesia, y por eso hablan mal de su iglesia, y por eso detestan a su iglesia. Sí, aquellos católicos que solo vienen a la Santa Eucaristía el día del bautismo del nene, el día de su primera comunión, el día de su confirmación y el día que lo vienen a entregar porque se va a casar, y ahí cuando entran al día de su funeral. Eso no es ser un buen católico. Un buen católico ama a su iglesia y se desvive por su iglesia. Así es, por eso conoce a tu iglesia. Te invito para que leas un poquito más. ¿Cuántos libros tenemos de formación en eclesiología, en teología espiritual? ¿Cuántos libros hay de historia de la iglesia? ¿Cuántos compendios hay de los santos padres que nos hablan desde los apóstoles hasta nuestros días de cuán hermosa es la iglesia, de cómo la iglesia ha sobrevivido durante estos más de 2000 años, porque no es una instancia que sea llevada por hombres, sí, es una instancia, es una fundación que hizo Jesús y que es llevada por el Espíritu Santo. Así que siéntete feliz de pertenecer a esta iglesia. Siéntete feliz de pertenecer a la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia universal, así es. La iglesia de Jesús, así es. La iglesia de María, así es. La iglesia que lleva el Espíritu Santo en sus hombros. Así que dale gracias a Dios por tu fe. Y aquí, dentro de la iglesia, apréndele a Dios a decirle, Señor, yo te escucho. Señor, yo te amo. Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está mi corazón. Te quiero servir con alegría. Te quiero servir con entusiasmo. Te quiero servir yendo a la misión allá con mis hermanos más necesitados. Así que te dejo esa inquietud en tu corazón. Te reto, joven, para que le respondas a Jesús en tu fe, en tu servicio y en tu llamada. Hasta luego.